Sean todos bienvenidos al capítulo número 7 de esta obra de teatro que hemos llamado Campesino. Siempre es un placer y un gusto poder estar compartiendo este escenario con nuestro buen amigo Frank Lino y nuestro buen amigo Gregory McAllister. Gregory aún continúa en el campamento número 33. Buenas tardes, buenas noches Angola, buenos días Brasil y buenas madrugadas Islas Caimán. Estamos en esta obra de teatro llamada Campesino Podcast, el episodio número 7. El número 7 es el número de la suerte, por eso hemos venido a hablar. Dicen que el número 7 la asocian a Dios y cosas así, ¿verdad? De buena suerte, así que ¿cuál es el tema, amigo Lino? Hey, ¿cómo están, estimados campesinos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto saludarles en este día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, por cierto. Básicamente el Día de la Hispanidad es... ¿Y qué es eso vos? Fíjate que esa es la... Pues yo veo que aquí no lo celebran tanto, pero allá en España sí hay fiesta nacional y toda la cuestión, porque una reina decretó el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad, que era un día en el que España iba a unir lazos con América Latina, porque se conmemora un año más de cuando Cristóbal Colón y su séquito de navegantes llegaron a una de las islas de Bahamas un 12 de octubre de 1492, si no recuerdo mal. Rodrigo de Triana gritaba "tierra a la vista", y después de andar navegando durante muchos días buscando una nueva ruta comercial hacia India, pues llegaron a la América y ahí se dio toda la conquista, entre paréntesis saqueo, de la que fuimos objetos. Bueno, nuestros antepasados fueron objetos. Entonces, esa es la celebración del Día de la Hispanidad. ¿Y cómo se llama el hombre que gritó tierra, decís? Rodrigo de Triana. Venía en uno de los... Rodrigo de Triana. Imagínate que lo hubieran contratado a ese Rodrigo de Triana para cuando iba en el Titanic, para que dijera un iceberg, ¿verdad? No se hunden. Pero bueno, no se hunden, pero lastimosamente no fue así, ¿verdad? Sí, ese es el lado oscuro de la historia. Entonces, bueno, yo siempre me he preguntado cómo es posible de que ¿cuántas personas cabrían en esos barcos que venían desde España? En los tres, unas 100 personas por barco, más o menos. La Niña, la Pinta y la Santa María. Si sí, no, correcto. Estoy mal, vean. Sí, las tres. Pero yo creo que hay ciertos motivos muy fuertes por los cuales creo yo que no celebramos aquí Linoski. Definitivamente, porque para nosotros no fue una... De hecho, no es una fecha grata de recordar como para la gente de España. Claro, ahí está el tema. Y qué bonito, porque justamente esto está relacionado con un tema que traemos este día, que está relacionado con el tema de las religiones, las creencias que tenían y cómo a través de la violencia fueron impuestas o se les impuso a los nativos dogmas de fe sobre los cuales ellos tenían que rendir, ¿cómo se llama cuando vos rendís? Pleitesía, rendir culto. Pleitesía. Tendrías que rendir culto y ser devoto. Rendían culto y se convertían en devotos de algo que para ellos posiblemente en su interior no iba con lo que a ellos se les había enseñado desde el tiempo en el que ellos estaban siendo educados de una manera muy diferente. Y fue a través de la fuerza. Y no solamente nos trajeron religión, no solamente saquearon el oro, sino que vinieron a enfermar a las tribus y a las personas que habían aquí, porque fueron los que trajeron muchas enfermedades, muchas pestes. Y realmente creo yo que en lugar de celebrar, creo que es una época o es un día en el que no merita ser celebrado. Amerita ser recordado, pero para que recordemos nuestras raíces y
desde dónde venimos nosotros como orgullosos nativos latinoamericanos. Exacto. Qué importante, entonces, ¿verdad? Porque es cierto, porque aquí yo me he fijado que por lo menos en Twitter, cuando entra algún español, lo primero que la gente le dice es devolverlo robado. Devuélvalo robado. y le responde el español siempre, tío, pero yo no estaba vivo cuando eso pasó. Es bastante curioso. Y entonces, ¿cómo es el tema de las religiones? ¿Y quién empezó la religión en sí? ¿Quién fue ¿Es verdad que el primer papa fue Adán o no? ¿No es así? ¿Y por qué siempre lo asocian con el catolicismo? Digo yo, ¿verdad? Bien. No sé, ustedes que han estudiado teología, ¿cómo es la cosa? Qué buena pregunta has lanzado al foro, Gregory. Creo que aquí nos va a sacar ventaja nuestro buen amigo Fran Lino, que ya casi está terminando el curso de pastorado que lo tenemos haciendo en el Tabernáculo Bautista. Da pisto eso, vos. Entonces hay que ver qué se hace, vea. Pero qué buena pregunta la que vos haces, y creo que tenés el valor de cuestionar y no muchos tienen ese valor de cuestionar. Y yo quiero hacer una advertencia acá. Si usted está escuchando el podcast, usted corre el riesgo de empezar a pensar por su propia cuenta, porque los planteamientos que nosotros podemos hacer aquí lo van a sacar de ese adoctrinamiento en el que usted ha estado durante mucho tiempo. Por lo tanto, si usted no quiere pensar y no quiere cuestionar, lo invito a abandonar el barco, mi buen estimado amigo. No, que se queden, porque es bonito ampliar a veces esa burbuja en la que nos encontramos, ¿verdad? No le estamos diciendo que cambie de fe, usted mantenga su fe, pero es bueno escuchar otros conocimientos, compartiros los conocimientos, discutiros dichos conocimientos. Ya estoy hablando como español, ya te fijaste, pa. Entonces, por eso quédese, no se vayan, no se muevan de donde están, decía Willy Maldonado. Si se queda, está bajo su propio riesgo. No, pero no, es broma. La verdad queremos que escuche y que se quede. Pero qué bueno que vos haces esa pregunta, y lo que te digo va relacionado porque en Latinoamérica, debido a la forma tan violenta en la que se nos adoctrinó y se establecieron los dogmas de fe, muchos en la actualidad tienen miedo de cuestionar cosas tan básicas o hacer preguntas tan básicas como las que vos haces. Por ejemplo, ¿de dónde viene el cristianismo? ¿De dónde viene el catolicismo, que en teoría es la Iglesia Universal? ¿De dónde viene esa filosofía, esa escuela de pensamiento? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde inicia? ¿En qué momento vinieron y decidieron agarrar un segmento de libros y decidir estos son los libros que entran dentro del canon bíblico? ¿En qué momento ellos llegaron a ese acuerdo? ¿Quiénes son los que llegaron a ese acuerdo? ¿A quiénes favorecía? ¿Y por qué dejaron algunos libros afuera de ese canon bíblico? Que creo yo que todavía se vuelve más interesante cuando vos empezás a investigar y empezás a cuestionar, porque ¿quién no ha por X o Y motivo leído la Biblia o ha tenido una Biblia en sus manos? Pero qué difícil es que alguien venga y lea acerca de el Evangelio de Tomás, que no es el Evangelio del que posiblemente se va a hablar en este día y en este momento, porque el tema que traemos es el libro de Enoc, y es uno de los libros que quedó por fuera del canon bíblico. Enoc, en teoría, se podría decir el inicio de la famosa Biblia, entonces, vos. O sea, digamos, estaba la Biblia completa, por decirlo así, con todos los libros, y Enoc encabezaba el capítulo 1, por decirlo así. No. Fíjate que lo que sucede
De hecho, los otros libros son más antiguos. Lo que sucede es que es considerado que ese libro no fue inspirado por Dios, ya que el Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los últimos 3 profetas que en teoría recibieron una inspiración divina. Luego hay una parte donde ya no hubo inspiración divina y sí se siguieron escribiendo libros. Dentro de esos libros entra el Evangelio de Enoc. Perdón, no sería Evangelio, me dijo el pastor Lino, porque no habla de la vida, obra y de la evangelización de Jesús, sino que sería el libro de Enoc, y no entra tampoco el Evangelio de Tomás, por citarte 2 libros que recientemente he tenido la oportunidad de leer una fracción. Entonces, por eso es que ellos no entran a ese canon bíblico, pero realmente no es que hayan sido los primeros. De hecho, hubo libros incluso antes que todos esos libros que se escribieron mucho. De hecho, hay libros que fueron escritos antes de la vida de Jesús, por ejemplo. Hay muchos evangelios que fueron escritos antes de la vida de Jesús. Y un dato curioso, y es que Jesús no escribió nada. No hay ninguna parte en la Biblia que haya sido escrita por Jesús. Pero en teoría todos somos seguidores de Cristo. Y tratamos de emular la vida y obra de Él. Esa es la percepción que tenemos acá. No sé qué nos puede comentar al respecto nuestro buen amigo Gregory ante las preguntas. Lino, perdón. Fíjate que es muy interesante el tema. Yo creo que estos libros son bien misteriosos. Y justo como lo mencionás, ha habido una época en la que no se escribió durante 400 años. El último profeta, según la Biblia, fue Malaquías. Y desde que Malaquías terminó sus escritos, hubo 400 años en los que no hubo ninguna revelación divina, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el libro de Enoc no es el más antiguo. Se dice que el libro más antiguo de toda la Biblia es el libro de Job, ni siquiera Génesis, sino que el libro de Job es de los que se tienen registros más antiguos. Y pues bueno, la Biblia es eso, un conjunto de libros que traen un hilo relacional. Y hay libros, hay un montón de cosas que están escritas. César hablaba del libro del Evangelio de Tomás, pero también hay otro Evangelio de Judas. Hay un Evangelio que se le atribuye a María Magdalena. Hay escritos que dicen que hay no sé cuántos capítulos más del profeta Isaías. Hay otros escritos dentro del profeta Daniel. Hay otros escritos de otro montón de personas que el detalle con esto, y no me quisiera adelantar a la investigación que nos trae Gregory, es que las fuentes que escribieron, o se supone que escribieron estos libros, no hubo la forma de comprobar que realmente, por ejemplo, Tomás haya escrito su evangelio, porque se publicó muchísimo después de la muerte del apóstol Tomás. No viene tampoco como citado o dicho de que quién lo escribió. Y hay ciertas cosas que sí son muy paralelas a los otros 4 evangelios que se llaman sinópticos, porque justo por eso, porque cuentan una historia y narran la vida de Jesús. Hay muchas historias paralelas, pero hay ciertas discrepancias con respecto a estos otros evangelios sinópticos. Y el mismo caso del Evangelio de Tomás, el mismo caso del Evangelio de María Magdalena, creo que hay uno de Bernabé, y hay otro montón también. Pero al no estar seguros de su autor es que no se han tomado en cuenta. Sin embargo, interesante algo que tú mencionaste, César, en el capítulo anterior, que si no lo han visto, pues los invitamos a que lo vean. Y es que la iglesia de Etiopía, dentro de su canon bíblico, por decirlo de alguna forma, la palabra canon viene de la misma palabra que traducimos por caña, y en los tiempos antiguos caña era una
como una medida, algo, una forma de medición, como el metro que nosotros tenemos ahora. Tú ibas y decías, vaya, este lugar mide tantas cañas, y esto y lo otro. Entonces, el canon viene justamente de eso, con lo cual me está diciendo que es una medida de algo. Y la iglesia etíope introduce o mantiene el libro de Enoch dentro de su canon. Y hay, no sé si nos alcanzará para otro episodio, pero hay mucho misterio que encierra a esta raza etíope, porque se dice que hay un episodio en la Biblia en que la reina de Sabá visita a Salomón para escuchar de la sabiduría que él tenía y todo. Y cuando la reina de Sabá regresa a su país, llevaba un hijo de Salomón, que lo fue a tener allá a su país, y fue el primer emperador, digámoslo así, o el primer rey de los etíopes. Entonces los etíopes dicen que tienen como ese linaje judío incluso, por el hecho de que su primer rey, según cuenta esta leyenda, es hijo de Salomón. Entonces, interesante que esa raza o esa cultura dentro de su iglesia todavía mantenga el libro de Enoch y no lo haya retirado, como sí hicieron cuando comenzaron a hacer el compendio de toda la Biblia. Pero de eso creo que nos va a hablar Gregory también. Yo siento que mucha información les voy a dar yo voy a hablar, solo yo voy a hablar todo el episodio. Es tu momento, Gregory, ponernos en contexto sobre el concilio de Nicea y qué fue lo que se confabuló. Mira, ahí en teoría, pues las malas lenguas dicen de que se reunieron, ¿verdad? Y yo no sé quién es, porque es que yo cada vez tengo otra pregunta, fíjate, por eso es que a mí me cuesta un poco tratar de explicaros, porque vaya, ¿quiénes designaron a ese grupo colegiado para decidir cosa tan importante? ¿Por quiénes dijeron, hey, vaya, vas a ser tú y tú, ustedes decidan porque son los más sabios, ¿verdad? Yo creo que fue por eso, ¿verdad? Porque eran los más sabios, ¿verdad? Filósofos y sabios que eran los que tomaban esa decisión, que cuáles libros iban a quedar y cuáles no. Sí. Así fue. El pueblo los elegía, por decirlo así. No. Eso fue en el año 325 después de Cristo. Y quien, digamos que haciendo uso del poder político que tiene, bueno, del poder que tenía sobre Roma, fue el emperador Constantino. Él es quien decide unificar, pero realmente eso lo hace para fortalecer su poder y tener un mayor control sobre la población. Él decide crear una sola religión, que es la que digamos que va a ser apoyada por el Estado y va a ser aceptada por el Estado, porque en ese momento estaba la religión cristiana, que había tomado mucho auge por el tema de Jesús. Vean. Estaba también el culto que le rendían a la Mitra, religión de Mitra creo que es, y estaban ciertas también, habían sido influenciados por los helénicos, por los escénicos. Habían muchas corrientes de pensamiento e incluso habían unas otras religiones que eran paganas, le llamaban. Entonces el emperador Constantino viene y dice, hey, pongámonos de acuerdo y hagamos una sola religión. Cuando él, para poder llegar a poner de acuerdo a todas esas mentes, Gregory, que vos comentás, a todos esos pensadores que realmente eran líderes y representantes de cada iglesia o de cada religión que en ese momento estaba, él, ya sabes, vio cómo funcionan las cosas incluso hoy en día, que es a través de la plata. Él a través de la plata, de dádivas, terrenos. ¿Vas a decir algo? Es que vaya, ahí es donde yo te digo, porque supuestamente que, según lo que yo tengo entendido, que fue recopilada por primera vez, aunque una cosa es recopilar, ¿verdad? Y otra cosa es lo que tú estás hablando, porque dice que fue en el siglo 3 a.C. cuando 70 sabios judíos
fueron invitados por el rey Ptolomeo II o Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel. Que si no estoy mal, y no sé si Lino me corrige, eso es el Antiguo Testamento. Correcto, eso te iba a decir, eso es lo que los judíos llaman el Tanaj, que es los escritos que ellos consideraban inspirados. Estamos hablando desde el Pentateuco, todo el libro de las crónicas de los reyes, los profetas. Entonces el rey, ¿cómo se llama el rey, Gregory? Que mencionaste, Ptolomeo II, los convoca a los 70 sabios. Esto de 70 sabios no es algo casual, porque este número viene desde el hecho de, imagínense qué interesante, viene desde el Éxodo. Cuando, según la Biblia, cuando Moisés libera al pueblo de Egipto y lo lleva hacia su tierra prometida, de repente comienzan a surgir ciertas discrepancias en el pueblo. Y al ser tanta gente, Moisés no podía estar pendiente de todo. Entonces su suegro le da una idea y le dice, mira, pon sobre el pueblo 70 ancianos que te ayuden a llevar esa carga. Entonces ahí empieza, digámoslo, el Sanedrín, que al final nosotros conocemos. ¿Quién es el Sanedrín? El Sanedrín fue aquellas personas que en conjunto con la secta de los fariseos condenaron a Jesús para que éste fuera crucificado, y eran básicamente los que tomaban todas las decisiones importantes. Ya no, en el Medio Oriente la religión y el Estado no están separados como nosotros entendemos acá, que nosotros pertenecemos a un Estado laico. Vos puedes ser adorador de Shiva, adorador de Ra, adorador de quien vos querrás. Y no hay problema porque hay libertad de culto, pero en estos países el Estado y la religión básicamente son uno solo. Entonces estos 70 eran el Sanedrín, y fue ahí que llevaron a estos 70 sabios para que pudieran recopilar básicamente, digámoslo de alguna forma, las memorias de todo el pueblo judío, desde cómo fueron exiliados, cómo regresaron o cómo llegaron a su tierra prometida, los reyes que habían tenido, los profetas, cuando llegaron los asirios y los conquistaron, cuando llegó Nabucodonosor y también los conquistaron. Entonces básicamente los reúnen para que armen ese compendio de libros, y eso es, como dice César, el que hoy conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, que para ellos es el Tanaj. Y luego recopilar todo el Nuevo Testamento, ahí es donde ya entramos en el Concilio de Nicea, al que convoca Constantino, que dicho sea de paso, Constantino y no Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, realmente, porque él fue el fundador, y más que todo, quizá no el fundador, sino que quien amalgama al Imperio Romano con la religión cristiana de la época. Hace una mezcla para ganarse a los cristianos. Yo creo que ahí fue el Imperio Romano hizo un rebranding para mantenerse y perpetuarse en el poder. Porque él lo que hace es junta las dos cosas, que es el poder político y el poder de fe. Y en ese concilio de Nicea retiran más de 25 libros que tenían más de 1500 años de haber sido en algunos casos escritos, y que habían sido adoptados y que tenían muchos creyentes. Por eso es que, como comentaba Lino, y era un tema que habíamos mencionado en el episodio número 6, que la iglesia etíope, la iglesia cristiana etíope, mantuvo el evangelio de Enoc como parte de su canon bíblico. Entonces, es así como él decide formar la Biblia. Pero vos dijiste algo muy importante, Goyo, que va relacionado también con este tema. ¿A dónde fue que se reunieron? Ajá, ¿a dónde fue que? ¿A dónde fue? Vos comentaste un lugar que va relacionado con el nombre de una biblioteca muy famosa. Es la de Alejandría. Correcto.
Entonces, ¿por qué te digo que va relacionado? Porque después del Consejo de Nicea, que convoca Constantino, empiezan las cruzadas y empieza la época oscura, podríamos llamarle, donde ellos lo que hicieron fue borrar del mapa, borrar conocimiento que a vos te permitiera poder cuestionar. Porque realmente en ese Consejo de Nicea de lo que se trataba era de despojar al hombre, o por lo menos desde mi perspectiva, de lo que se trataba era de despojar al hombre de su poder y de sus capacidades para que él depositara su fe en algo más. Y esa fe esa idea iba a ser depositado en ellos, porque ellos son los que iban a controlar. El Imperio Romano, como te decía, pues lo único que hizo fue un rebranding. Y ellos pasan, tal como comentaba Lino, a tomar control de la Iglesia Católica. Por eso es que quemaron la Biblioteca de Alejandría, porque tenía mucho conocimiento, la historia humana. Por eso es que hoy, en la actualidad, no hay ningún libro que te diga de dónde venís, quién sos, qué haces acá. ¿Cuál debería de ser el propósito? No existe, no hay ningún libro. Pero el libro de Enoc trata de contarte qué es lo que vos haces acá. Y está relacionado con la Biblia, porque en la Biblia lo menciona. De hecho, en el Génesis menciona a Enoc. Entonces, para empezar a aterrizar y profundizar quizás en la idea, sería bueno que nosotros entendiéramos quién era Enoc. Después de que hemos definido cómo es que se construye la Biblia, cómo se llega a ese canon bíblico, producto de qué fue, cómo es que todos ellos se ponen de acuerdo, quién motivó y quién inspiró a que ese concilio de Nicea se llevara a cabo, detrás de qué estaba. Ahora viene la pregunta y que es el tema que nos tiene acá reunidos, que es el libro de Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Por qué lo dejaron afuera? ¿Es un libro malo? ¿Es un libro bueno? ¿Es peligroso leer ese libro? ¿Qué hay detrás del libro de Enoc? ¿Por qué vos podés pensar que ellos lo dejaron afuera? ¿Qué pudo haber sido eso que a ellos no les gustara y tomaran la decisión de dejarlo por fuera? La teoría donde dicen, no, pero es que puede ser de que haya sido un libro de que fue editado y pudo ser alterado. Si es que la Biblia de hecho es un libro que está tocado por muchas manos humanas y ha sido traducido del hebreo, del latín, del Getz, de idiomas que son muy antiguos. Así que no podríamos decir que realmente fue o hay una garantía de que estos evangelios no hayan sido manipulados a la historia que alguien te quiera contar. Entonces, ¿quién era Enoc? ¿Por qué lo dejaron afuera? Y de hecho en el Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Yahvé y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Imagínate. Qué bueno que vos sacás eso. De hecho, si traemos la Reina Valera de 1960, menciona a Enoc y te dice, vivió Enoc 65 años. Ponele atención al dato. Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó. En teoría, ahí existe y dice que vivió hasta los 365 años y es el único antes del diluvio que no falleció. Imagínate. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Un año solar, exacto. Justo eso te iba a mencionar. Por eso te dije, ponele atención a la edad. Ahora, dato interesante. Claro, a los 65 años él engendró a Matusalén. Perfecto, estamos bien.
puede que haya una metáfora acá, donde él te está diciendo que después de que él engendra o que se convierte en padre, él posiblemente se da cuenta de su capacidad y de la semejanza que él tiene quizás con Dios, con el Creador, porque él se convierte en un creador al tener la capacidad de poder engendrar. Porque dice que a partir de ese momento él caminó con Dios 300 años. Y hay otras citas bíblicas que hablan de caminar con Dios, como lo es en el Salmo 56, 14. Caminar delante de Dios en la luz de la vida. El Salmo 116, versículo 8. Caminaré delante del Eterno en las tierras de la vida. Entonces, cuando él dice que caminar, te está haciendo referencia a que él en todo momento era un tipo que andaba conectado y que andaba en una constante comunión con Dios y que en todo momento él estaba conectado, pero fue a partir de que él se convierte en padre. Eso es una interpretación muy personal que le puedo estar dando a lo que yo estoy leyendo. Ahora, en teoría, este tipo no murió, porque dice que a él se lo llevaron vivo. Pero ¿quién se lo llevó vivo? Y no solo la Biblia habla de Enoc. De hecho, el Zohar lo cita muchas veces. ¿Y qué es lo que dijo Rabbi Shimon, que es el escritor, el filósofo escritor del Zohar, uno de los libros sagrados de los cabalistas? Cito textualmente: si hubiera estado en el mundo en el tiempo cuando el santo bendito sea dio el libro de Enoc en el mundo y el libro de Adán, me hubiera esforzado para que no hubieran estado estos libros entre los hombres, por cuanto todos los sabios no supieron meditar en él y se equivocaron con otras cosas, sacándolo de un dominio superior a otro dominio. Y ahora pues, los sabios del mundo, no de Israel, saben cosas y las ocultan y se fortalecen en el servicio a sus dioses. Esto te lo está diciendo uno de los tipos, personas, que es de los más influyentes y filósofos más influyentes de los judíos. ¿Y qué te está diciendo? ¿O cuál es la interpretación que vos le podés dar? Que el libro de Enoc es un libro incomprendido, que los sabios, que vos llamás, no lo entendieron y lo sacaron de un dominio. Pero ¿realmente será que no lo entendieron o no les convenía? Porque aquí ni siquiera nos hemos entrado y ni estamos citando nada de lo que menciona el Evangelio de Enoc. Solo estamos sacando teorías, hipótesis del por qué este libro no entró dentro del canon bíblico y quién era Enoc. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Es que es lo que uno se pregunta, porque simplemente, si vos te fijas, por las enseñanzas cristianas que nos dan aquí, ¿verdad? Bien, yo siento que un poco vagas. Siempre asumimos que un libro apócrifo es como un libro malo, o que no fue verdad, o que no lo veas porque eso va en contra. Así lo manejan. Entonces, por eso este podcast es importante, porque estamos desamarrando todas esas dudas. Por lo menos yo estoy ahorita aprendiendo muchísimo. Estoy tomando nota de todo lo que está diciendo el hermano César y el hermano Lino, ¿verdad? Pastores. Y los pastores. Y otra duda que tengo, porque yo no sé si ustedes han oído, que yo supongo que sí, que también, bueno, no quiero decir mezclan, sino que, como te digo, siempre ponen a colación lo de Enoc con los extraterrestres. Porque supuestamente Enoc subió y vio la tierra plana. Hasta los terraplanistas lo mencionan. Entonces, por eso digo yo que es importante leer ese libro, porque hay un montón de cosas ahí, hasta de los extraterrestres.
que él fue prácticamente el primer hombre que fue abducido, como ya nos enseñaron ustedes de que desapareció Enoc, que no murió. Entonces hay otras personas que dicen de que fue el primer abducido, que se lo llevaron los ovnis, ¿verdad? Quién sabe que ande por ahí es baboso, y el Fran Rubio que anda allá en la estación espacial está platicando con él, o puede ser, no sé. Ya regresó, Fran. Ya regresó. Lo deportaron. No sé. Sí, se le venció la visa. La visa. Sí, la visa. Pero qué interesante los datos que nos arrojas. Y yo creo que lo traes por ahí, Chino, pero ¿qué generación fue Enoc? Fíjate que es descendiente de Adán. Es descendiente de Adán, pero Enoc fue la generación 7, creo. Exacto. No me recuerdo. Fue la séptima generación. Y estamos en el episodio número 7. ¡Diablo, señorita! Entonces, la vida de Enoc es un misterio. Según algunos dicen, Enoc tenía por oficio hacer zapatos. Zapatero. Era zapatero, ¿cierto? Que creo que vos lo traías por ahí, pero sí, superficialmente lo menciono porque sé que vas a ahondar en esto. Pero era zapatero, y el hecho de caminar con Dios, según dicen, desde que empezaba a coser su zapato, él hacía como una oración para que, digámoslo de esta forma, Dios le diera la bendición, que pudiera hacer su trabajo. Pero lo interesante de Enoc, fíjense, es padre de Matusalén. Matusalén es la persona que más tiempo ha vivido, según la Biblia. Vivió 969 años. El hombre más longevo, imagínate, 969 años. Perdón que te interrumpa. Vas a continuar, pero solo ponele coco a esta metáfora que yo veo ahí. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí te está diciendo que el hijo de Enoc es el hombre más longevo que hay. Entonces, para mí es una metáfora, pues, que si por su fruto los conoceréis, y si te están diciendo que el hijo de Enoc es el hombre más longevo, no, eso me vuela la cabeza, viejo. Y si vos no te cuestionas eso, bueno, perdón, Lina, que te interrumpí. No, porque eso enriquece la plática, mira. Y Enoc quiere decir dedicado. Y su hijo fue Matusalén. Matusalén engendró a su hijo, y este hijo de Matusalén fue el papá de una figura que todos conocemos, se llamaba Lamec, y fue el papá de Noé. O sea que de ese linaje también viene Noé. Pero hay algo que les voy a decir y a lo mejor les vuele la cabeza. Ustedes sabían que hay 2 Enoc en la Biblia. ¿Qué? Por sus caras veo que no. Sí, yo leí. ¿Ya lo habías escuchado? Sí, ya había escuchado eso, pero no profundicé en el otro tema porque no me quería. Pero si vos lo investigaste, si nos puedes poner en contexto, sería excelente, mi amigo. Fíjate que lo voy a dejar al final. Yo creo que esa misma cara han puesto todos nuestros amigos que están viendo el podcast, pero lo voy a dejar al final después de que desgloses el libro de Enoc, porque me parece un dato no menor y algo que puede generar un cambio también dentro de toda la historia, ¿verdad? Pero son datos interesantes que están por ahí escondidos. Y a ver, lo que decía Gregory es muy cierto. Se asocia el libro de Enoc con temas extraterrestres porque, y aquí corregime, César, el libro de Enoc se divide en 5 partes, si no recuerdo mal. En 5 partes. En una de ellas te habla acerca de los vigilantes. Entonces, por ahí viene esa relación entre el libro de Enoc y los seres de otro planeta. Interespaciales. Sí, totalmente. Como dice el amigo Frank, en efecto el libro se divide en 5 partes. Y
son, podríamos llamarle, visiones que Enoc tiene. Hay algunos que tratan de justificar, digamos, que en ese momento el pueblo de Israel no tenía lugar donde andar y que por ende ellos se limitaban a ver más allá y ver qué había más allá. Por eso es que no te enseñan cómo vivir el aquí y el ahora, como los evangelios que sí entran en el canon bíblico, que es cómo comportarte, cómo vivir en sociedad y todo lo que influye. Pero bueno, entrando ya en materia, efectivamente, lo que vos decís, güey, o sea, hay una teoría que dice que seres extraterrestres y todo el rollo, lo del terraplanismo no me lo sabía, solo he visto otros videos, pero no sabía que ellos citaban también el evangelio de Enoc. Para mí eso es algo nuevo. Pero bueno, Enoc es testigo de visiones de los ángeles caídos o vigilantes, lo que comentaba Lino, quienes abandonaron su posición celestial porque la tarea de ellos era ver y cuidar el rebaño, encargarse del cuidado de los humanos. Eso era nada más. Ellos no intervenían, pero iban a estar pendientes de cómo se desarrollaba la vida de los humanos. Ellos deciden bajar a la tierra y tomar esposas humanas. Y eso fue liderado por un ángel que su nombre es Senyasa o Chenhasai. De hecho, él intenta hacerse cargo de todo de las consecuencias que eso tenga, porque él es el que toma la decisión de bajar. Y los demás ángeles, que fueron 200 en teoría, según el libro, ¿vea? Deciden jurar bajo anatema que ellos van a asumir las consecuencias de lo que venga. Entonces ellos bajan a la tierra, desobedecen a Dios al cohabitar con mujeres y engendrar hijos conocidos como los Nefilim, que la Biblia habla de eso. De hecho, hay una teoría que dicen que realmente cuando David se enfrentó a Goliat era un gigante que él se estaba enfrentando y que era un Nefilim, vea. Pero bueno, eso es un tema aparte, vea. Eran seres gigantes y malvados, pero que carecían de alma. Y ellos domaron bestias, se comían humanos, incluso se comían a los humanos, se comían a las bestias. Enoc presenció la maldad y la violencia de los Nefilim, lo que lleva la ira de Dios, y decide enviar un diluvio para destruirlos y de esa forma purificar la tierra. No solo eso, podríamos decir, porque hay cierta enseñanza que los ángeles transmitieron a el humano. Y por ejemplo, Solo antes que continúes, perdón que te interrumpa y te corte la inspiración, porque veo que sí estás con todo. Fíjate que lo de los Nefilim, solo quisiera hacer ahí una acotación porque me parece muy interesante. Que en efecto, incluso el Génesis dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y no sé qué, entonces engendraron hijos. Algunos hablan de que ciertamente el ángel, por su estructura, no puede mantener relaciones sexuales con una mujer, pero según algunos dicen, sí puede modificar su ADN. Entonces, algunos interpretan esa parte de la Biblia como que alteraron el ADN y es de ahí que nacieron los gigantes o los Nefilim, que dicho sea de paso, cuando murieron y según la tradición, al no tener alma, ¿qué hacían? ¿Iban al infierno o iban al cielo? ¿Pero cómo? Si no tenían alma. Entonces, la tradición judía dice que estos Nefilim son los demonios. Los seres que andan ahí vagando y que la gente los conoce como los espectros del bajo astral y toda esa cosa. Entonces, según esa teoría, los Nefilim se han convertido en los demonios o en los espíritus inmundos o en los parásitos del bajo astral, ya que al morir no pudieron ni ir a un lado ni ir a otro porque carecían de alma. Así que es esa acotación. Y eso, siguiendo ahí con eso, dice que los Elohim les permitieron descender
Pero enseguida a los ángeles les venció la lujuria por las hijas de Adán, y se corrompieron mediante el trato sexual. Enoc dejó constancia no solo de las instrucciones que recibieron de Elohim, sino también de su posterior caída en desgracia. Antes del fin disfrutaban indistintivamente con vírgenes, matronas, hombres y bestias. Qué terrible. Imagínate cómo ceden ante pasiones, deseos carnales, como le quieras llamar. De hecho, creo yo que nosotros como humanos, nuestro principal reto es dominar nuestros impulsos animales o bestiales que tenemos. Ese es como nuestro principal reto, controlar nuestra propia casa, ¿ve? Entonces, y qué bueno que vos digas eso, Lino, porque se me hace difícil a mí a veces que la gente que lee la Biblia y que se creen eruditos de la Biblia no se cuestionen eso, viejo. Es que hay cosas que no hacen sentido, pues, que tenés que ir a buscar otra parte. Y ahí es donde vos podés venir y amarrar, porque estás amarrando, pues, lo que dice el libro de Enoc con lo que está en la Biblia. Ey, lo estás amarrando. Y ya te contamos quién era Enoc, y que lo cita la misma Biblia, y que lo cita también el Zohar, que son libros, vamos a decirlo, sagrados para ciertas culturas, así como la Torah puede ser sagrada para cierto colectivo de individuos, así como también otros libros, vea. Entonces, buenísimo, me gustó la acotación que hace Lino y el aporte también, y qué bueno lo que vos contás también, porque puedes ver cómo ellos ceden, vea, y caen ante las pasiones y cómo engendran, y eso llevó a la ira de Dios en teoría, que él fue informado por los ángeles que menciona ahí Enoc, que son 4 los encargados de estar cuidando ahorita el ganado, que ni siquiera Dios ni siquiera está presente, él está esperando algo, pero ya vamos a llegar a ese punto, que es muy importante que lo entendamos, y ahí podemos llegar a la conclusión de decir, entonces estos, por eso lo sacaron, por eso no les convenía tener este evangelio acá, porque no era business, no era negocio para ellos. Pero ¿qué les iba a comentar? Era de que Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. Imagínate, ¿qué es lo que te está enseñando ahí? La guerra. Te está enseñando a la guerra, te está enseñando a crear armas. Y es que nosotros, los humanos, por naturaleza no somos guerreros, no nos demos paja, hombre. Si fuéramos guerreros y pudiésemos adaptarnos como guerreros, así, ya por lo menos ya nos hubiéramos adoptado al sol. Ya hubiéramos desarrollado cierta capacidad para tolerar los rayos ultravioleta, o sea, nuestra ADN ya se hubiera desarrollado de tal forma a la que nosotros pudiésemos resistir, que creo que estamos muy alejados. Por naturaleza, desde mi perspectiva, no somos. Son cosas que nos enseñaron, y de manera para manipularnos, para llevarnos por un camino que no es el que de manera natural nosotros deberíamos de llevar. Esto no va en favor de la vida. Si vos le pones coco, esto no va en favor de la vida. ¿Qué otra cosa le enseñó a Asael? Y esto se lo enseñó a las mujeres. A las mujeres Asael les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. ¿Qué te está enseñando ahí este cipote? Hay algo que se conoce como vanidad, ¿vea? Y lo ves, incluso de manera contemporánea lo ves eso. Ya no... Hay algo que vos ves y ves una belleza natural, listo. Me pueden hasta funar, fíjate, por esto que puedo decir, ¿vea? Pero qué bonito es a veces ver a una mujer de manera natural. Esto realmente va en contra de la naturaleza, pues, y vos tenés que aceptar las cosas tal y como son, desde mi perspectiva, ¿verdad? Muy personal, una visión muy personal. No sé qué ustedes opinan sobre estos dos temas que Asael les enseñó al humano. Fíjate que muy interesante, porque en efecto, justo como lo mencionas, todo esto es antinatural. El hecho de guerras, el hecho de los problemas que surgen,
Porque cuando Dios creó al hombre, por ejemplo, lo puso nada más a trabajar la tierra, ¿no? Pero luego vino y se comenzó a desarrollar la envidia, los celos, y vemos por ahí el primer asesinato, que es de Caín matando a su hermano Abel por celos. Y cómo la gente, yo siempre me pregunté cómo la gente sabe, por ejemplo, porque hay otro, no todo es malo, hay otro ángel, según recuerdo, y ya nos vas a hablar de eso, que te enseña cuáles son las hierbas que puedes utilizar para curar enfermedades. Entonces, yo siempre me había preguntado cómo es que la gente sabe que puedes tomar esto o que el agua de esto. ¿Quién fue el primero que habrá descubierto? Y no agarró una hierba venenosa, o quizás sí, vieron que alguien se murió, se envenenado y dijeron, bueno, esta no la vamos a usar porque ya vimos que le pasó a Chepito. Pero no todo era malo. Igual yo creo que cada quien habla de lo que tiene dentro, de lo que sabe, y en este caso de Azazel, pues enseña la ira, los pleitos, los problemas, la guerra y también la vanidad. La vanidad. Que eso se desencadena y se traduce en otro tipo de emociones que no van en favor de la vida. Eso no va en favor de la vida. Y todo lo que no vaya en favor de la vida, pues sabemos que va en detrimento entonces de la vida. Y que está hecho para mantenerte ofuscado, para mantenerte confundido, y para que vos estés en un estado de ofuscación todo el tiempo y que no logres un estado de sabiduría que te permita encontrar la felicidad en el aquí y el ahora. Lo que vos comentabas, Chemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermione a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Pues bien, ahí te respondimos la pregunta que vos hacías. ¿Quién les enseñó todo ese conocimiento? ¿Quién enseñó y por qué le enseñaron esto? ¿Qué necesidad hay del tema de hechizos, de brujería? ¿Qué necesidad había? No había ningún tipo de necesidad. Barak, los signos de los rayos, Kobak, los presagios de las estrellas, cómo interpretar y leer los astros, pero no observar los astros, sino por otro camino, que es realmente el que hoy por hoy incluso se está enseñando, que no es algo sano, ¿vea? Sek, el de los relámpagos, él enseñó el significado, los significados. Artarok enseñó las señales de la tierra. Chansi, los presagios del sol. Y Chanri, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas, a sus conocidos, y así es como es como se va regando ese conocimiento. De hecho, esto está en el capítulo 8 del libro de Enoch. Entonces, esto es el conocimiento que ellos transmiten al ser humano. Y esto es de lo que te está hablando el libro de Enoch cuando vos preguntabas el tema de los ángeles, los caídos, los vigilantes, o como le querrás llamar, vea. Pero adicional a eso, Enoch no solamente te está hablando de esto que él observa, y ojo, te está haciendo que vos veas el origen de todo. Desde un punto de vista, él te está contando y lleva una narrativa del origen del ser humano, de su conocimiento, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, qué hago aquí, vea. O sea, vos puedes tener una idea mejor y volverte hasta cierto punto un poco más consciente sobre eso al respecto. Pero él también es llevado al cielo en una serie de visiones donde él encuentra a los ángeles guardianes y recibe instrucciones sobre su misión como mensajero divino. Se le encarga que regrese a la tierra y advierta a la humanidad sobre su pecaminosa conducta, las consecuencias de sus acciones y el juicio futuro que enfrentarán. El libro también contiene una descripción detallada de la creación, el funcionamiento de los cuerpos celestes y las jerarquías angelicales. Enoch recibe información sobre la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin de los tiempos, incluyendo la venida del Mesías y el juicio final.
Enoc también es testigo de la prisión de los ángeles caídos y la liberación de algunos de ellos en ciertos momentos designados por Dios. El libro enfatiza la importancia de la justicia, la obediencia a Dios y la confianza en las promesas divinas. Pero hay un tema que va relacionado con lo que Lino comentaba, que Dios le dice, si no mal recuerdo, es a Gabriel, creo yo. Pero bueno, Dios manda a uno de sus ángeles y le dice, anda a amarrarlos. Y van a estar ahí 70 generaciones. ¿Y dónde van a estar, vea? En teoría, ellos siguen presos acá. Y vos puedes llegar y siguen influyendo y siguen manipulando. Tal como decía Lino, pues algunos creen que ellos no podían verse físicamente, pero porque entonces ellos posiblemente viven en otro plano o están en otro plano, pero ellos siguen acá. Y lo puedes ver incluso en la creación de la Biblia, cómo fuimos manipulados para que cierto conocimiento no nos llegara a todos. Y cómo las guerras siguen existiendo, la vanidad sigue existiendo. De hecho, son tipos de energía que lo que hacen es buscan potenciar eso. Buscan que eso se potencie, que eso incremente. Porque existe la teoría de que existe la teoría de que ese tipo de energía es a través de lo que ellos se alimentan y es con lo que ellos pues... Entonces es un libro bastante interesante y incluso al final del libro finalmente se relata que no es llevado al cielo por los ángeles sin experimentar la muerte física, convirtiéndose en un ejemplo de rectitud y de fe, ¿vea? Justamente eso es lo que te narra el libro. Pero el libro también te narra una perspectiva donde te dice que el ser humano como tal, bueno, te plantea, y esto lo voy a hacer como a medida de resumen, ¿vea? El libro lo que hace, o lo que Enoc plantea, y lo que él ve a través de su visión, es que para que la salvación de la humanidad se pueda dar, o para que los ángeles puedan intervenir, tiene que haber despertado una cierta cantidad de humanos en conciencia, y ellos decidir que quieren un cambio. Pero mientras eso no sucede, hoy por hoy estamos como cuando las personas son secuestradas y se terminan hasta cierto punto haciendo amigos de su secuestrador. Eso es lo que te dice el libro de Enoc. Y te dice también que quienes interceden por el humano son los ángeles. Te nombra 4 ángeles y te dice cuáles son las facultades de 4 ángeles. Y entonces dejas de lado la figura de Jesús, que es lo que te está vendiendo la iglesia cristiana. Se caería toda esa estructura que ellos han armado. Por eso, posiblemente desde mi perspectiva, el libro no fue parte del canon bíblico. Esa es como la conclusión a la que yo puedo llegar. Sí, no, yo eso te iba a decir, que yo ya estaba a punto de en vez de aceptar a Cristo en mi corazón, aceptar a Enoc en mi corazón. Pero fíjate de que hubo un cronista, poeta y teólogo católico sirio, que no me lo van a creer, gentes campesinos que están escuchando esto, que su nombre era Gregorio Bar Ebrai. Imagínate qué bonito. Estamos hablando de los años 1226, que nació, murió en 1286, y él escribió algo sobre Enoc. Y dice que Enoc fue el primero que inventó los libros y las diversas formas de escritura. Los antiguos griegos declaran que Enoc es equivalente a Hermes Trismegisto. ¿Quién será el güey? Hermes Trismegisto es el del Kybalión. Va, imagínate, dice que y enseñó a los hijos de los hombres el arte de construir ciudades, promulgó algunas leyes admirables, descubrió el conocimiento del zodíaco y el curso de los planetas. Imagínate en ese tiempo ya estar pensando en todo eso.
Y enseñó a los hijos de los hombres que deberían adorar a Elohim, pues que vos sabés que Elohim es Dios, ¿verdad? Para los judíos. Que debían ayunar, que debían rezar, que debían dar limosnas, ofrendas y diezmos. Y también no le gustaba o reprobaba los alimentos abominables, supongo yo, así como las pupusas. No, las pupusas no son abominables. Y también reprobaba o no le gustaba la ebriedad. Imagínate, ahí si no estoy de acuerdo con Don Enoch. No me está gustando ya usted. Y dice que también instituyó los festivales para sacrificios al sol. En cada uno de los signos zodiacales. No es que no, que está pelado, y por como decía, por algo lo quitaron, porque está pero así, fumadísimo, el brother. Hay mucho misticismo en cuanto a la filosofía de Enoch y lo que él te enseña en el libro apócrifo que él escribió. De hecho, hay otro libro que se llama Los secretos de Enoch, porque ahorita solo estamos abordando el libro 1, el primer libro, que es el que tiene más referencias. Y así pues hay el Evangelio de Tomás, que habla de la vida de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, que en un próximo episodio lo vamos a estar abordando, porque es muy interesante, muy interesante ese tema. Porque es muy interesante ese tema y ayudaría a entender muchas cosas, y también ayudaría con lo que nosotros creemos, la filosofía de vida que nosotros tenemos. Bueno, en el Islam, imagínate, ha sido mencionado demasiadas veces Don Enoch. Dice que el profeta Enoch es conocido como Idris por algunos ulemas y se le describe como verdaderamente es un hombre de verdad y un profeta. Le elevamos en un alto puesto. Es que le podía quitar el puesto a Jesús, es cierto, porque él vivió más, 365 años, y Jesús en teoría 33 o 39, según nos contó Lino, ¿verdad? Y es que es como una lucha de poderes, se podría decir allí. No es una lucha de poderes. No va con la narrativa. No va con la narrativa que te quieren vender. Si te están diciendo de que Enoch te estaba diciendo que vos tenés que buscar como ser humano cultivarte, creer en vos y buscar la sabiduría, adorar a Dios, o lo que la filosofía de vida que él te vendía, y te contaba que habían ángeles que podían interceder por vos dependiendo de lo que vos necesitaras y todo el rollo. Pero el cristianismo te dice que el único que puede interceder por vos es Jesús. Y para muchos, en lo personal, desde mi perspectiva, todos somos hijos de Dios. Y no necesariamente podríamos decir que Jesús pues haya sido diferente a nosotros, así como tampoco lo es Buda. Lo único, o Lao Tse, o cualquier otro filósofo, creo que son tipos que encontraron un estado de iluminación o despertaron de la Matrix y se dieron cuenta de la manipulación en la que estábamos y decidieron entender qué realmente somos, porque Jesús de lo que te hablaba es de tu alma, y somos conscientes de que vos no sos cuerpo, porque hay algo que observa, hay algo más allá, hay una conciencia detrás de vos. Entonces eso pues, y que va relacionado también con lo que Lino comentaba de los Nefilín, que no tenían alma, ellos no podían trascender. Sí me doy a entender. Lino. ¿Alguna conclusión, Lino, para ir finalizando? Porque si no, vamos a 3 días. Porque no, sí, pues sería una temporada completa solo de Enoch. Sí. Sí, dale. Vemos y te escuchamos bien. Pues muy interesante todo lo que hemos visto del libro de Enoch, todo lo que el chino ha aportado, lo que Goyo también ha estado diciendo. Y a mí me llamó la atención, fíjense, una frase que el Goyo dijo en el episodio anterior. Ya al cerrar, yo creo que ni se acuerda por su estado de inconsciencia en el que estaba en ese momento, pero producto de la vida nacional, si nos quiere patrocinar, pues nosotros no le hacemos el feo a nada. Pero bien,
Gregory mencionó en ese momento, y él dijo: piense. No le decimos que piense como nosotros pensamos, pero piense. Y yo creo que eso es algo muy interesante y muy importante de recalcar. Y cada quien aquí saca sus propias conclusiones. Y yo lo que puedo concluir del libro de Enoc es que hay mucho misterio que engloba el libro de Enoc. Hay muchas cosas que todavía no se han logrado aclarar, cosas que todavía nosotros no conocemos o no hemos sabido, mejor dicho, interpretarlo. Pero a la vez hay muchas cosas que no podemos comprobar. Entonces, ¿por qué seguramente se quitó del canon bíblico o del canon que ya se cerró? Es porque todos los otros libros se pueden comprobar y hay muchas cosas que ustedes ven, por ejemplo, que se han encontrado, fechas históricas, te hablan acerca de reyes que existieron. Hay un libro incluso que te detalla muchas profecías de los imperios que iban a pasar y que pasaron así, tal cual ese libro lo narra. Pero del libro de Enoc no se puede comprobar nada porque o son visiones o son sueños o Enoc es llevado y es traspuesto y allá tuvo ciertas cosas, los vigilantes hablaban con él, pero al final no puedes comprobar que eso sea cierto. Es como que nos pongamos a hablar acá de que Ilúvatar tuvo una guerra con Melkor y también mandó a los Maiar para ayudar a la humanidad en la tercera era, y que los Maiar, siendo espíritus limpios y puros, hubo uno, el Maiar que venía como líder, que se corrompió y se pasó al lado con Sauron, y entonces en la tercera o cuarta edad hubo una pelea por la guerra del anillo que tenías que destruir, y todo esto sacado del Señor de los Anillos. Entonces eso tampoco lo puedes comprobar. Y yo creo que hay que cuestionarse todo. Eso lo tengo muy muy claro. Y al principio César hablaba y utilizó una palabra que es muy cierta, y a nosotros nos inculcan dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que yo tengo que aceptar así a rajatabla y que yo no puedo cuestionar. Eso es un dogma. Y la religión está llena de dogmas. Entonces, yo les aconsejaría que se cuestionen todo y que crean en aquello que sí pueden comprobar. Aquello que ustedes históricamente pueden decir: esto sí pasó, esto fue así, tal como lo dice este escrito, esto no fue así. Esto a lo mejor solo es una interpretación. Y yo creo que es por eso que el libro de Enoc no está dentro del canon bíblico. César mencionaba de que el libro de Enoc se cita en ciertos libros de la Biblia, y es cierto. Hay un libro de Judas que se dice que era el hermano de Jesús también, porque sí, Jesús tuvo hermanos. De hecho, hay 2 libros en la Biblia que narran o que son escritos, mejor dicho, por los hermanos de Jesús. Uno de ellos es Judas, y él cita cuando en el libro de Enoc aparece que los vigilantes están encarcelados, y él dice que ellos están encarcelados en una prisión que se llama Tartarus o Tartaro, que es como una mazmorra donde se encadenaban o se encarcelaban a seres mitológicos de mucho poder. Entonces, según el libro de Judas, fue el arcángel Miguel quien encadenó a estos, si no recuerdo mal, dice que son 4 ángeles. De los 200 que cayeron, son 4 ángeles que están encadenados en el Tartarus, esperando una misión que por ahí, pues, según dicen, tienen guardada. Entonces, si bien es cierto que la Biblia lo cita, pero también la Biblia cita a poetas griegos, y no porque se cite a poetas griegos podríamos decir que esto está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que por eso se sacó del canon. No había forma de comprobar que lo que el libro de Enoc decía era o fuera totalmente cierto.
no se sabe quién fue su autor. Lo que les mencioné al principio era de que habían 2 Enoch. ¿A quién hacía referencia? A lo mejor surgió otro Enoch, o qué pasó. Algunos dicen que la primera parte, como decía César, hay 2 libros, si no recuerdo mal. El primero fue escrito en ese intervalo donde nadie más escribía nada. El segundo, según dicen, fue escrito incluso después de Cristo. Entonces hay más sombras que luces dentro de todo lo que encierra este libro, que sin duda es muy misterioso. Y yo creo que por eso es que no está dentro del canon. Sin embargo, es mi opinión. Cada quien puede formar la opinión que mejor le parezca. Como decía la frase que cité, piense, no le digo que lo haga así como yo lo hago. Yo le doy una recomendación, usted decide si la quiere aceptar o no la quiere aceptar. Pero yo creo que por eso no se introdujo dentro del canon, porque no hay forma de comprobar que todo lo que está escrito en el libro de Enoch sea cierto. Solo una para que los campesinos aprendan, ¿verdad? Que están escuchando esto. Recuerden que una mazmorra es una mujer más joven. Una mazmorra. Ah, no. Evangelio de San Gregory. Evangelio de San Gregorio, versículo 6. Versículo 666, hijos del mar. Va, hijos de puta. No, qué bonito ha estado este episodio número 7. Abordamos un tema que cuesta a veces a dónde escucharlo. Si lo escuchas, no sé, muy cerrado, siento yo. Y aquí hemos hablado, aunque sea un poquito de todo, hasta de los terraplanistas. Imagínate, no, hombre, no mames. Y espero yo que en futuros podcasts, si Enoch nos presta vida, porque ahora yo ya creo en Enoch, sigamos hablando de Enoch, y tal vez algún día tomemos el tema ya que estamos hablando de los inicios de las escrituras, ¿verdad? De la famosa Biblia que dicen que es de los mayas, vamos. ¿Cómo es que se llama? El Popol Vuh. El mero Popol Vuh, porque ahí también es bastante interesante ese famoso libro. Así que no sé si tienen algo más que decir. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Agradecemos si ha llegado hasta esta parte del episodio número 7 de Campesino. No estamos vendiendo ni comercializando ningún tipo de dogma. Simplemente, como lo hemos dicho y como lo he dicho en episodios anteriores, solo somos narradores de historias. Y el objetivo de narrarte estas historias es buscar que vos pensés por tus propios medios, y que si algo de lo que acá decimos te intriga, anda a buscarlo y encontrarlo por tu propia cuenta, investigar, buscar referencias, informate. Gracias por habernos escuchado. No vidrios más el rábano. Amén y amén. Dejen sus ofrendas al finalizar, por favor. Va a pasar Salud, lindo cipotes. con la canastita. Dejen su billetillo de mayor denominación. Nos vemos en el espejo. Dios bendice al dador alegre, hermano. Que no suene, que no suene. ¡Chao!